Bienvenido gente a un nuevo video, pues cómo hacer un montón de T4 y siempre estar en guerra sin meterle nada de dinero. Gente, de esto se trata este video. Esta cuenta estuvo más o menos una semana sin gremio y a pesar de eso recuperé un montón de tropas. ¿Por qué? Porque no hice fiesta de gremio, bro. Y la tuve ahí, no la estaba jugando ni nada, pero sí hice solitarios y cosas así. Te la vamos a decir para dar unos tips para que siempre estés en guerra constantemente. Por ejemplo, yo me desgasto más de lo normal de un free to play. Entonces, si yo fuera un free to play normal como todos, pues tuviera el doble de tropas, creo yo. Bueno, la cosa es que muchos dicen, es que los free to play no se deben dar el lujo de estar todo el tiempo en guerra. Sí, te puedes dar el lujo, no le hagas caso a esa raza, a esos vatos. Tú a lo tuyo, lo que te guste. Si te gusta estar en guerra, desgástate, lo vuelve a recuperar. Bueno, de eso se trata este video, compa. Es lo que hace mucha gente, que subestima a los free to play, compa. Yo recuerde que todo el tiempo fui free to play antes, luego me hice pay to win y luego otra vez free to play. Bueno, esta cuenta te cuenta con 40 millones de tropas. Ahorita estoy en la recuperación de T4 y claramente pues puedo estar en guerra, no puedo estar un día sí, un rato no, ¿me entiendes? Entonces la cosa es que cuando tú cuentas con varias cuentas es mucho mejor la cosa. Bueno, hace más o menos 3 semanas yo contaba con más tropas de estas, más o menos contaba con 2.2 a 2.3, pero la única foto que tengo, que recuerdo, más o menos contaba con 2.1, 2.2 de T4 y esa foto más o menos como 20 días que ya empecé el desgaste. Te das cuenta, cuento con 1.894, 1.974 millones y 1.7 millones de T4 de jinete. Entonces, si te das cuenta, se gastó mucho la fucking caballería. Pero si te das cuenta, yo en vez de hacer T4 estaba haciendo T2 para que si el desgaste fuera nada más de T4, haciendo solitarios todo el tiempo, porque es lo que te ayuda más. Bueno, la cosa es que eso fue hace 3 semanas cuando yo empecé a grabar videos para como Rally Filler 75, 100k, pero hay cosas que ustedes no saben. Yo me cambio de nombre a veces para hacer más puntos en KVK y a veces mando 200k y ni se dan cuenta ellos. Y a veces ni lo grabo los videos, pues ahí empieza más mi desgaste, bro, los KVK. Bueno, después del KVK, hace más o menos entre 14 días quedé así, más o menos. Desde 14 días, bro. Entonces quedé con una cantidad más o menos de 1.690.000 tropas de guerrero y 1.7 de cañonero y 1.298.000 de jinetes. Y te das cuenta, gran desgaste. Entonces desde ahí, pero eso no fue lo máximo que me desgasté, fue más o menos de 1.5 a 1.6. entonces si nos vamos más o menos entre 10 días he recuperado un montón de tropas, yéndolo bien. Más o menos he recuperado unas 200k de sería más o menos en 10 días, bro. De cañonero he recuperado más o menos unas 300k y si te das cuenta de jinete unas 100k. Entonces más o menos se han hecho entre 10 días más de 500, 600k. Entonces, ¿cómo hay que hacerle, compa? Si yo no estuve en gremio y todo eso y no hice fiesta de gremio, la cosa es que tenía algunos aceleradores, bro. Y aparte yo, cuando ando así, nada más lo que ataco a veces es el nivel 4, bro. Por eso les digo yo, traten, es uno de los tips que le doy, traten de hacer el cazador terrestre y traten de cazar diario un nivel 4. Traten de cazar, por ejemplo, lunes, martes y miércoles los niveles 2, pero siempre caza de más, haciendo eventos solitarios. Jueves, viernes, sábado, traten de cazar solamente nivel 4.
Ahora me volví a meter aquí. Aquí me voy a quedar. Voy a hacer intercambio de cuenta. Es la otra cuenta que ahí te la voy a mostrar. Bueno. La cosa es que todo lo que voy haciendo con los niveles 4 se va gastando en T4 nada más. Te das cuenta, no tengo aceleradores ahorita. Porque ya me hice una recuperación buena. Pues. Una recuperación buena. Y esto es solamente sin meterle dinero, pues. Entonces, dices tú, ¿cuántos días tienes para recuperarte un poco más? Dirá, es sábado. Entonces, antes del KBK yo necesito tener más o menos 1.9 de cada T4 más o menos. ¿Lo podré lograr? Sí lo puedo lograr. Sí, bro. Entonces, por eso tengo la otra cuenta, bro. Entonces, por eso les digo, traten de tener una o dos cuentas todo el tiempo para que se les facilite. Y cuando estén desgastándose de T4, traten de hacerte dos. Hay dos formas de jugar. Uno que puedas guardar las tropas y otro que seas siempre tener una cantidad mucha de T2 si estés en guerra y cuando te vayan a hacer rally trates de defender los rallies también. Para ir haciendo aquí. Bueno, hay gremios como el de FI. Y hay gremios como el de X01, que aquí no hay mucha guerra, nada más a veces juega WoW. Entonces, vuelvo a repetir, como yo todo el tiempo he estado en guerra diario, soy un jugador diferente. Pero imagínate, si no estuviera en guerra, yo estuviera poco en guerra, si por ejemplo me uniera una vez al día, el otro día no 2 veces. Y allá en FI yo me uno hasta 4 o 5 veces para sacar videos, bro. Entonces, aquí esta cuenta que te voy a mostrar ahorita es la otra. La Fernando Free to Play, que ya hace más o menos empezó el desgaste. Desde que salió la otra, empezó el desgaste esta, bro. Entonces, si te das cuenta, yo cuando empecé tenía 150.000 de T5. Y tenía de T4 casi 300.000 a 350.000, 200.000 más o menos. Entonces, si te das cuenta, mi desgaste ya está. La vez pasada la saqué esta porque tenía 0 T4, bro. Le dije a la Yanji, ya no tengo T4, ¿sabes qué? Voy a hacer el intercambio. Y esto lo que hago. Cuando esta quede sin tropas, la voy a sacar para hacer la recuperación. Dirás tú, ¿cuánto puedes recuperar 400, 500k? Yo necesito más o menos 10 días a 15 días. Entonces es entre cada KBK que ya hago la recuperación. Nada más haciendo lo que te digo. Las tropas que yo voy haciendo diario de las T4 con las gemas y todo eso. Se hacen con los eventos que salen y con los eventos solitarios y el evento infierno de cada evento. Con las gemas, además yo a veces regalo gemas, pero la cosa es, te vuelvo a repetir, por eso un jugador free to play tiene que enviar a veces 75 a 100k. Recomiendo 100k para que no tengas problemas, ya que a veces envía 35k cuando se pueda, pero ya los gremios a veces se quejan y ya envía 100k mejor para que no estén quejando, y a veces como son muchos ya 100k ya no te dicen nada, no se andan quejando de ti, y pues trata de enviar eso todo el tiempo, 100k mínimo. 35k es cuando quieres ahorrar más y así, cuando estás demasiado desgastado, como yo lo he hecho. Entonces, ahí va. Bueno, estás demasiado desgastado, envía 75k y te deja el gremio. Si ya se empiezan a quejar, envía 100k, pero te va a desgastar un poco más. Y ya dice, no, que no se puede a lujo de enviar 100k. Sí se puede a lujo, compa, porque lo que quieres es unirte a varios rallies y estar activo en los rallies. Entonces 100k es lo chido siendo free to play. Si eres un pay to win, yo cuando era pay to win, raza, yo enviaba hasta 300k. No sé si lo recuerdo, los primeros rallies que hacía el Superman. Ahí están los videos, hasta 300k, wey.
Como se envía con un potenciador de 50% para guardar tropas y todo eso. Bueno, ese es el tip. Esos son los consejos que le doy. Traten de tener a veces dos cuentas. Traten de que cada KVK intercambiar las cuentas en un gremio de guerra. Bueno, es el gremio de guerra que tengo que estar mandando tropa. Bueno, voy a hacer mi desgaste. La líder ya sabe todo el tiempo hablar con los líderes. Decirle a la líder, ¿sabes qué? Esta es mi situación. Vengo a grabar videos. Vengo a hacer esto. Y ya pues si se enoja el rally, pues ya estás hablado con la líder. Pues yo a la líder le dije, ¿sabes qué, líder? Cuando me desgaste, cambio de cuenta, sí, no pasa nada. Y claramente pues no vas a ir, por ejemplo, yo que voy a sacar esta cuenta para mandar la fee, claramente tengo que tener algunos aceleradores guardados en la otra, que claramente lo estoy haciendo estos días, para si se llega a hacer un rally aquí, que no hay mucha guerra, las cosas como son, tienes que buscar un gremio así, uno que no esté mucho en guerra, no tanto, que no te desgastes, y otro que estés mucho en guerra. Lo puede hacer, pero tienes que hacer esas dos cosas. Ahora dices tú, no, pues tengo una cuenta nada más. Ok, lo que haces, te unes un tiempo, te sales y te vas a tu gremio anterior, que muchos así lo hacen, y mis respetos, ¿no? Trata de ahorrar gemas en la cámara, trata de hacer todo tipo de cosas, trata de ahorrar recursos, pero una de las cosas más recomendadas, raza, es si tienes una cuenta nada más, es venir en guerra, por ejemplo, una semana, salirte, recuperar una semana o 2 semanas, regresas. O, por ejemplo, si te quieres unir a FI cada vez, que mucho yo veo que lo hacen, te unes en los KVK, duras 2-3 días y te regresas a tu gremio. Yo he visto muchos jugadores que hacen eso, está bien. Que te gusta la guerra y te gusta hacer puntos en KVK, te gusta hacer ki. Bueno, te unes una semana, que yo hay demasiado gente, la verdad, que he visto en FI. Dice, güey, me quiero unir tiempo. Ah, ya me desgasté. Boom, ok, te regresas 2 semanas. Lo que recuperas, te regresas al KVK, que a veces en el KVK pues no se quieren poner furia a tus compañeros de gremio y te vas a FI porque hay más guerra. Entonces, un ejemplo porque le estoy dando. Entonces, pónganse las pilas, no traten de bloquearse tanto cuando eres un free to play. Tú dale duro, que no te valga madre que digan los demás. No le metas dinero, nada de eso, no importa, raza. Puedes estar en guerra jugando a gusto, divirtiéndote. Y no te vayas con lo que te digan tus compañeros y te tiran mierda. Dicen cosas. Fíjate, a mí me tiran mierda por todos lados, hasta los compañeros a veces. Me da igual, compa, porque yo tengo hablado con la líder, pues. Es importante hablar con los líderes, con los R4 y así. No es que, es que ya está acomodado. No, no es eso. Que tiene que a veces, pues la raza comprende. Si no hablas, no dices nada, pues nunca vas a saber. Porque a veces te desconectas, porque a veces no te unen los rallies, porque cambiaste de cuenta, ese tipo de cosas. Entonces es bueno hablarlo con los líderes y decirle todo eso. Bueno, racita, espero que haya gustado el video y haya entendido que sí se puede estar en guerra usando varias estrategias. Lo que les guste, ya sabes, suscríbete en otro video. Adiós, gente. ánimo.